Para mí sigue denotando intencionalidad bajista. ¿Qué pasa? Que tengo aquí el gatillo. Para mí, tenía una ocasión muy buena con esa acción en particular, con ese potencial shakeout, de, de, de desmarcarse, ¿no? Y de a lo mejor generar a partir de ahí un cierto desequilibrio al alza, ¿no? Potencialmente rotar esto a un esquema acumulativo. Pero es que no están desaparecidos los agentes con intereses en compra en Bitcoin están desaparecidos. Como siempre digo, para mí una huella importante que es la relación del volumen durante todo el desarrollo de la estructura, es que yo no veo esa disminución, excepto aquí. Yo veo un volumen relativamente alto y constante durante todo el desarrollo de la estructura. Yo no veo, es que sigo sin ver huellas realmente que me denoten que se puede rotar, ¿vale? Aquí luego sucederá lo que quiera, pero de momento, ¿qué está haciendo? Aceptando ese valor, o sea, aceptando esos nuevos niveles del precio. Si realmente, que luego, como digo, el mercado puede cambiar de consenso, ¿no? Ya de nueva información y el mercado tira para arriba. Pero en términos de análisis técnico, ¿vale? En ese análisis técnico reactivo que hacemos, como bien explicado antes, porque no sabemos lo que va a hacer el mercado, porque no sabemos si van a seguir empujando, no sabemos si se van a dar nuevas noticias que puedan cambiar y que puedan rotar el sentimiento. En términos de lo único que podemos hacer que es analizar de la manera más objetiva posible qué sucede, yo lo que veo es que está lateralizando aquí, ¿vale? ¿Y eso qué significa? ¿Qué implicaciones tiene? Que está aceptando esta ruptura, ¿vale? Este movimiento de ruptura no se ha rechazado. Como digo, con esta fuerte reacción alcista, podría haber dejado esa huella de decir, no, 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 rechazo, rechazo, no quiero estar aquí en estos niveles tan bajos, ¿vale? Pero no lo ha hecho. No es que no lo ha hecho, es que encima está generando valor, ¿vale? Está aceptando. Acordaros antes cuando decía un movimiento de ruptura alcista, ¿vale? Lo que quiero es que el mercado, si quiero valorarla a continuación, es que el mercado no me reingrese, que desarrolle test y que se quede ahí, que se bloquee en esa zona de potencial desequilibrio y que no reingrese, para posteriormente seguir valorando la posibilidad de esto. Pero es que está haciendo lo mismo a la inversa, ¿vale? En este caso, ¿qué es lo que tenemos objetivamente? Movimiento de ruptura, intentos por subir que de momento se están bloqueando. Y eso deja el contexto en una única dirección. Si los fundamentales no cambian, pues fácil se va a los 10 o 9.000 que llevamos comentando desde hace ya tiempo. Si los fundamentales no cambian, si no se añade algo a una nueva información que realmente agite, agite el árbol, esto se va a los 9, 10, muy fácil, ¿vale? Porque tenemos un gran nodo de volumen y posiblemente actúe como un imán, ¿no? Para el precio. Pero no es un escenario que se plantea de la nada, sino que se plantea en base a esa hipótesis que estoy razonando de, joder, es que se está generando volumen aquí. ¿Esto qué significa? Porque este volumen, o sea, perdón, que este movimiento de ruptura se está aceptando, ¿vale? No se ha rechazado por el momento, no se ha rechazado. Ha intentado moverse para arriba y ha sido bloqueado. Y esa ruptura y no reingreso al rango solo pone un escenario sobre la mesa. Vale, este contexto es para esperar, para bajar a H1, H2 o en este mismo gráfico y esperar la creación de algún pivote importante que se vea como muy visual, algo tal que así, y esperar la sacudida, ¿vale? Y si pasa esto y el mercado está aquí, vende todo lo que tengas porque se va a lo que decimos. Muy posiblemente siga cayendo, ¿vale? Si ese escenario se da, muy posiblemente siga cayendo, seguro. Vale,
El contexto es que yo no veo huellas alcistas, ya lo comenté durante el desarrollo de todo esto. Yo veía, digo, joder, qué cansado, qué pesados, no hacen nada, pero es que encima no veíamos nada. Lo único que vimos de posible interés alcista fue esto, ¿vale? Que tiene que ver con eso. Pero es que fue neutralizado al segundo. O sea, lo único, y al final, fijaos, de lo que puede quedar, fijaos la importancia de analizar de manera continua y hacer una gestión activa de esa interacción entre compradores y vendedores. De lo que podría haber quedado como un evento de fortaleza importante, si se hubiera mantenido, ¿vale? Porque habría nacido de aquí, que era en todo lo opuesto, de que esto ha sido neutralizado y al final queda como una sacudida. Un movimiento hipodérmico de ida y vuelta que sacude eso y que además genera sus siguientes movimientos bajistas. Debilidad. Vale, debilidad. O sea, no hay a día de hoy ninguna huella que denote fortaleza. Ninguna. Para mí el contexto es claro mientras no cambie nada. Vale, mi punto de vista. Esto tiene pinta de, como vemos, de ruptura que es y para abajo. Como no cambie algo, ruptura test para abajo, nos confirma esto como distributivo y a ver, porque esto es muy amplio, ¿eh? Eso es muy amplio. No sé yo hasta qué punto mucha gente esperando que a lo mejor nada, llega a los 5.000 o a los 9.000 o a los 8.000 y ya va, esperan esto, ¿sabes? No sé, no sé. Es que en este punto la cosa se pone muy delicada, ¿eh? Porque ver al precio aquí, estamos diciendo de que el mercado ha distribuido y que ha desarrollado el efecto de esa causa, ¿vale? Yo siempre he dicho que para mí, yo cuando estábamos aquí alcista, cuando estamos aquí desarrollando todo esto, yo siempre decía que el contexto de largo plazo era alcista. ¿Por qué? Porque veníamos acompañado de esto. ¿Vale? Esto, evidentemente, se trata de una acumulación cuya causa ha tenido este efecto. ¿Vale? Este contexto nos ofrece, en primer lugar, siempre, como siempre digo, siempre tras ver una acumulación y un posterior movimiento tendencial alcista, tenemos que otorgar de alguna manera cierta ventaja, ¿vale? La primera hipótesis, nuestro primer escenario es siempre favorecer lo que el mercado viene haciendo, ¿no? Y si viene en tendencia alcista, en primer lugar, siempre tenemos que favorecer que esta estructura en desarrollo, ¿vale? Darle un puntito más de si acaso, de confianza o de probabilidad a favorecer que sea continuación, ¿vale? Alcista. En este caso, que sea una reacumulación. Y yo siempre digo, y en el taller que estamos preparando, lo comento también. Y de hecho, vamos a poner de nuevo pantallazo para que lo veáis. Por aquí, ¿vale? ¿Hasta cuándo vamos a seguir favoreciendo un contexto por encima de otro? ¿Vale? ¿Hasta cuándo? Y ponía este ejemplo, ¿no? Y bueno, esto ya lo desarrollaré cuando llegue el momento. Si estamos en este contexto de acumulación, voy a cambiar esto para que no haya errores. Si estamos en este contexto de acumulación y me desarrolla esta pequeña estructura, ¿vale? Uno, el contexto es alcista, porque tenemos esa acumulación y estamos en desequilibrio alcista. Por lo que, en primer lugar, como acabo de decir, vamos a favorecer siempre la continuación alcista, ¿no? ¿Pero hasta cuándo? Y yo siempre decía, pues muy fácil, hasta que se desarrolle una estructura que pueda hacer frente a esta, ¿vale? En ese punto, empezaremos a cuestionar si el contexto de largo plazo sigue siendo este, ¿vale? Que es un poco lo que me parece que puede suceder en Bitcoin. Y ojo, porque si eso se confirma, a ver dónde acabamos. Cuando se empezó a desarrollar esa estructura distributiva que vemos arriba en Bitcoin, yo hacía referencia a que era algo de esto, ¿vale? Pero se ha ido desarrollando y se ha ido desarrollando. Y yo no sé si a lo mejor ya tiene la capacidad de hacerle frente a la acumulativa de abajo, ¿vale? Y ahora me lo llevo a lo que tenemos en real, ¿vale? Se ha desarrollado y se ha desarrollado. Y yo no sé si esto tiene suficiente capacidad para hacerle frente a esto. A priori, visualmente diríamos que no,
Pero es que ahí está el dilema, ¿vale? Porque si este sigue siendo el contexto, si el contexto sigue siendo alcista, llegará un punto en que, los operadores a nivel agregado consideren que es una oportunidad, ¿vale? Y van a comprar, y van a rotar el mercado alto, ¿vale? En algún punto posiblemente se produzca esa rotación, puede que incluso de manera violenta, si consideramos que el contexto sigue siendo alcista. Pero si consideramos que esto se ha hecho, que esto puede determinar el contexto ya del medio plazo, esto se puede ir fácil aquí y quedarse aquí y, ¿vale? Porque ya el contexto cambiaría. Porque el contexto ya sería bajista y tendríamos que seguir favoreciendo el desarrollo bajista, ¿vale? Y seguir buscando zonas de negociación más bajas donde esperemos que aparezcan en algún momento los compradores interesados en comprar, ¿vale? O sea que mucho ojo con eso, mucho ojo con eso. A mí me hubiera gustado que esto pues, hubiera sido una estructura acumulativa, ¿vale? Para generar, para que actuara en función de sprint, de sacudida de toda la estructura y generar desequilibrios posteriores. Pero es que no veo huellas, es que no se ve nada. O sea, yo solo veo debilidad. Yo solo veo debilidad. ¿Vale? Y si esa debilidad tiene mucho que ver con esta distribución, y eso quiere decir que no hay, o sea, a nivel agregado, no hay interés en comprar, puede que no veamos los máximos de nuevo hasta dentro de mucho tiempo, ¿vale? Pero como se meta aquí y no surja algo que agite el mercado, que agite el entorno, pues se puede quedar aquí todo este tiempo, ¿vale? O sea, la única esperanza que tienen los alcistas para volver a ver algo de luz a lo que está pasando en Bitcoin es que el mercado recorra esto, que llegue a estas primeras zonas donde aparentemente esperamos cierta reacción por parte de los compradores y a partir de aquí se genere algo rápido que lo rote, ¿vale? O sea, escenario alcista mm, que deberíamos ver si realmente esto no está en la mierda es eso, ¿vale? Porque como no haya interés en comprar y el mercado se meta aquí, ¿vale? Toda esta zona de negociación es muy alta. Como el mercado se meta aquí, vamos a estar aquí un tiempo. Y el contexto sería bajista. ¿Qué quiere decir eso? Porque lo mismo nos vamos aquí. Evidentemente, esto no se puede decir, porque cuando estábamos aquí, yo propuse la posibilidad de ir a visitar esto y me llovió por todos lados. Si ahora digo que el mercado se va a 4.000, pues tengo que pedir extradición, ¿vale? Pero que no suceda. Pero el contexto es el que es. El contexto, de momento, es bajista. Por esto y que por aquí yo no veo huellas de nada. Ojalá mañana salga una noticia, saque esto un velón así de verde, ¿vale? Que tenga la capacidad de derrotar todo este movimiento prácticamente en formato de V y que se vaya para arriba. Porque como esto quede también distributivo, caiga y aquí no veamos una reacción inminente y haya cierta complacencia, nos vamos aquí. Vale. Es que se puede a 4.000 hacer un rango. Puedo hacer lo que quiera, vale, pero lo más probable en términos de zonas de negociación es que incurra aquí en todo esto, ¿vale? Que visite esta zona de los 11.000. Esto es muy probable. Creo que por aquí tenemos una zona, pues la más negociada, ¿no? De todo esto. Por aquí tenemos otra y por aquí tenemos otra. Una visita a esta zona es muy viable. Si esto se confirma como distributivo. Vale. Y la única esperanza de los compradores en este punto, como digo, es que aquí se genere suficiente interés como para que rote eso de manera violenta. Porque como en vez de esa rotación violenta genere complacencia, esto se puede hacer muy ancho. ¿Vale? Y podemos estar aquí otra vez semanas y meses. Así que veremos. Me genera dudas. En plan, acumulación,
sacudida, muestra de fortaleza, y todo esto que sea un jack y un bueg, todo encuadrado en el contexto de buscar un nuevo impulso alcista. Por poder puede ser. El problema, y es por lo que a mí no me gusta, hay algún operador por ahí que sí le gusta, a mí no me gusta que aquí se desarrolle una estructura. O sea, que en el movimiento impulsivo que se desarrolle una estructura, a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque aquí se ha generado valor. Evidentemente no es comparable a esto, ¿vale? Pero son contextos distintos. Aquí se ha generado mucho interés, ¿vale? Esto establece un control bajista muy importante. Entonces, es lo que decía antes. Si fijaos que va de la mano de lo que he dicho antes. Si realmente estamos en ese escenario de que sacudida, ruptura alcista, test y continuaciones es esto, ¿vale? O sea, continuaciones es que no haya un comportamiento complaciente aquí, que no se genere nueva aceptación ahí, ¿vale? O sea, por poder puede ser, sería el escenario más heavy y el último escenario que podría seguir teniendo ese operador con intereses alcistas, ¿no? Que se desarrolle esto, pero es que esto tiene que ser violento. Hasta ahí te lo podría comprar, pero ¿qué va a pasar aquí? Porque esto, como digo, ha generado una zona de control bajista muy potente, ¿vale? O sea, muy potente. A mí la duda que yo tengo, porque evidentemente yo no sé todo, bueno, todo no, yo no sé nada, ¿vale? Yo la duda que tengo es si esto ha hecho frente a esto y tiene la capacidad de volver a eso, ¿vale? Esa es mi duda. Dice el compañero, ¿puede ser que sea el test de tras la ruptura? Por poder puede ser, pero como digo, se vuelve a plantear sobre la mesa el escenario de que, vale, que sí, que perfecto, pero que esto, vale, eso, y que empieza a ganar batallas de alguna manera. La primera batalla es esta zona de volumen. Que pase lo que sea, pero que, boom, que se ponga por encima, ¿vale? Que la recupere, que me deje este comportamiento ahí abajo. Y luego ya, boom, que empieza a negociar en estas primeras zonas de negociación ahí, ¿vale? O sea, mínimo eso. Pero está la situación delicada. Esto se ha roto, esto ya ha perdido el control. No, no lo sabemos. Una estructura pierde el control eh, cuando se vuelve a ella, ¿vale? Evidentemente cuando se rompe y se atraviesa y se deja de lado. Pero cuando pierde una estructura de control, pues cuando deja de tener, cuando deja de sesgar la futura direccionalidad del mercado. ¿Y eso cuando ocurre? Pues cuando ya no sirve de nada. Si el mercado vuelve a lateralizar aquí, esto ya no sirve de nada. O sea, esto ya no es una acumulación operable. O sea, esto ya no es, eso fuera, eliminado. Vale, si el mercado vuelve a lateralizar aquí, yo esto, en términos de análisis técnico para contextualizar lo que está ocurriendo en el mercado, ya no lo tengo en cuenta. Esto ya no vale para nada. Vale, o sea, yo ahora lo que tendría en cuenta sería esto. Diría que el contexto es más bajista, ¿vale? Y que los compradores, los accionistas tienen que empezar a ganar batallas. Como digo, la primera sería, vuelvo a todo atrás, sería ganar esto. Que de aquí se vaya aquí y que de aquí se vaya aquí. ¿Vale? Esa es la idea. Pero a ver, o sea, el escenario sigue estando ahí.